Buenos días, espero que estén muy bien. Nos encontramos nuevamente en un nuevo video de geometría. Bien, en este video vamos a hablar sobre las guías 4 y 5 que están referidas al tema de construcciones geométricas. Bien, la primera guía, que es la guía 4, habla de rectas paralelas y perpendiculares. En esta clase lo que vamos a hacer es aprender a construir rectas paralelas y perpendiculares. Para esto vamos a necesitar regla y compás. Entonces, primero veremos cómo construir rectas paralelas y luego cómo construir rectas perpendiculares. Entonces, si tenemos una recta, ¿cómo podemos construir una recta paralela a ella? Así, como aparece ahí en la imagen. Entonces, recuerda que una recta tiene una proyección infinita hacia ambos lados, por eso está indicada con esa punta de flecha. Y dos rectas son paralelas si no se interceptan en ningún punto, es decir, no tienen ningún punto en común, ¿ya? Entonces, lo primero que debes hacer es dibujar una línea recta con la regla. Luego, escoge dos puntos cualquiera de la recta y márcalos para poder identificarlos. Llama a estos puntos A y B. Aquí estoy mostrando, ¿cierto?, la recta punto A, punto B. Luego, ubica el compás en el punto A y traza un arco de circunferencia que intercepta la recta en un punto ubicado entre A y B. Usted va a tomar el compás, ¿cierto?, va a ubicar el pincho, ¿cierto?, ese como punta de alfiler que trae el compás, y lo va a poner aquí en A. Lo va a abrir, usted va a determinar la abertura del compás. No lo abra mucho, ¿cierto? No puede ser más grande que la recta. Lo debe abrir hasta donde me aparece el mouse. Ábralo que tenga una abertura hasta aquí más o menos, donde se lo estoy señalando. ¿Bien? Entonces usted lo va a poner aquí y va a trazar un arco de circunferencia que le queda así y se tiene que intersectar acá. ¿Bien? Cuando usted haga eso, ¿cierto?, va a tener un nuevo punto que se va a llamar O. Voy a avanzar aquí. El primer paso, ¿cierto?, lo puso aquí, lo abrió y le va a quedar ahí. Esta intersección usted le va a llamar O. Con la misma abertura, pero ahora el pincho lo va a poner en O, va a trazar otro arco de circunferencia acá, ¿cierto? Y ¿qué va a suceder? Que se van a intersectar y va a quedar otro punto acá arriba que lo vamos a llamar D. ¿Bien? Voy a devolverme para que vean. Primero me puse en A, tracé un arco O, ¿cierto? Luego centro en O, ¿cierto? Dibujo un arco de circunferencia y el punto que me va a quedar acá arriba se va a llamar D. ¿Bien? Luego vamos a ubicar el compás con centro en B, acá, y vamos a ocupar el mismo radio de acá, es decir, la misma abertura. Si se te movió el compás, lo debes tomar acá y medir nuevamente para no perder esa abertura. Entonces nos ponemos en B, hacemos centro B y trazamos este arco y nos da el punto E. Y luego hacemos centro en E y trazamos un nuevo arco, y acá donde se vuelven a intersectar estos arcos le vamos a llamar F. Ahora que ya tenemos el punto D y F, con nuestra regla los tenemos que unir. Y de esta manera hemos construido dos rectas que son paralelas. ¿Bien? Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? En tu cuaderno vas a dibujar una recta, pero evita así que sea de forma horizontal o vertical. La puedes dibujar así como en diagonal para un lado o para el otro. Y vas a construir una recta paralela a ella utilizando el método de construcciones geométricas con regla y compás. Es decir, dibujas una recta, marcas dos puntos A y B, ¿cierto? Tomas tu compás, lo abres, centro en A, arco de circunferencia, ¿cierto? Acá le damos una letra, luego centro en esta, nuevamente, y la intersección. Lo mismo para acá, y creamos nuestra recta paralela. ¿Bien? Recuerda que para realizar una óptima construcción debes mantener ciertas aberturas del compás para que se mantengan los radios de circunferencia que definas. ¿Ya? Por eso es importante, si usted abre el compás, por ejemplo, si lo medimos y tiene 5 centímetros, lo debe ocupar siempre igual. Si se mueve ese compás, si se abre un poco más o se achica, no va a quedar lo que necesitamos. Ya por eso es importante que usted verifique que el compás tiene la misma abertura durante este procedimiento.
Bien, nos toca ahora construcción de rectas perpendiculares. Si tenemos una recta, ¿cómo podemos construir una recta perpendicular a ella? ¿Qué significa que sea perpendicular? Significa que cuando se interceptan estas, ¿cierto? Se cruzan, aquí en el centro se van a formar 4 ángulos rectos de 90 grados, ¿cierto? Y los simbolizamos con este cuadradito que está acá, ¿cierto? Bien. Entonces, primera indicación, dibujar un segmento con regla y elegir un punto cualquiera al que llamaremos O. Ubica el compás con centro en O y dibuja una semicircunferencia que intercepte la recta en 2 puntos. Y dice ahí, puedes utilizar la abertura del compás que estimes conveniente. Entonces, vas a poner aquí el pincho y lo vas a abrir el compás y vas a hacer esta semicircunferencia y donde, ¿cierto?, intersecta aquí, A y B, a esos nuevos puntos. Luego, vas a abrir un poco más el compás. Supongamos que lo abriste inicialmente 5 centímetros, lo vas a abrir un poco más, unos 7, 8 centímetros, ¿cierto? Para aumentar ese radio. Y traza un arco de circunferencia con centro en A. La palabra que dice aquí con centro en A significa que aquí ahora en A voy a poner la punta, ¿cierto?, de mi compás y con este nuevo radio voy a trazar un arco de circunferencia, así, ¿bien? Y me queda acá, ¿bien? De la misma forma vamos a dibujar un arco de circunferencia, pero ahora vamos a hacer centro en B. Ahora pongo acá el pincho y también, pero con la misma abertura, voy a trazar un arco. Y nos va a ocurrir esto, que se van aquí a cruzar, ¿cierto?, estos dos arcos de circunferencia. Cuando se cruzan, ese punto que está ahí lo vamos a llamar C. Y luego, con nuestra regla, vamos a unir el punto C con el O. Y aquí tenemos ahora una recta perpendicular, ¿cierto?, a nuestra recta inicial. ¿Cómo podemos? Perdón, me voy a devolver. ¿Cómo podemos comprobar que quedó bien? Con el transportador. Yo tomo mi transportador, hago centro aquí, ¿cierto? Aquí va a ir el 0 y si acá justo cabe el 90, quedó bien. Mido acá lo mismo, ¿ya? Porque deben ser 4 ángulos de 90 grados. Entonces, ahora te toca hacerlo a ti. Vas a dibujar un segmento en tu cuaderno con una posición distinta a la que hemos visto. Nuevamente evitamos que sea horizontal o vertical y construye una recta perpendicular a ella por el método de construcciones geométricas abordado. Bien, y como les dije anteriormente, para verificar si son perpendiculares, mide con el transportador los ángulos rectos generados. Bien, nuevamente recuerda que para realizar una óptima construcción debes mantener ciertas aberturas del compás para que se mantengan los radios de circunferencia que definas. Bien, en esta primera parte entonces del video, aprendimos a construir rectas paralelas y perpendiculares utilizando regla y compás. Bien, seguimos entonces a la siguiente guía. Bien, seguimos entonces con la guía 5 de construcciones geométricas, pero esta vez alturas de un triángulo. Bien, entonces nuestro objetivo va a ser construir alturas de un triángulo. Leamos el siguiente problema. Un trabajador debe construir el techo de una casa con un entretecho de 2 metros de altura máxima. Para ello, el trabajador mide con una wincha desde el punto más alto del techo a la base. Aquí tenemos nuestro techo, ¿cierto? El entretecho, ¿cierto?, es lo que está entre el techo que uno ve por fuera, ¿cierto?, y el techo que uno ve desde dentro de la casa. ¿Bien? ¿Qué ángulo debe formar la wincha de medir con la base del techo para garantizar que la medición se hizo correctamente? Es decir, recuerde que de aquí a acá, según la indicación, debe medir 2 metros, ¿cierto? Entonces, observamos, ¿cierto?, que el techo tiene una forma triangular. La altura está determinada por la distancia entre el punto más alto del techo y su base. En este caso aquí, esta es mi base y este es el punto más alto, ¿cierto? Para determinar la altura exacta, la wincha que
de medir debe formar un ángulo perpendicular a la base, es decir, un ángulo de 90 grados. Así se garantiza que la medición se realizó correctamente. Entonces, ¿qué son las alturas de un triángulo? Las alturas de un triángulo son segmentos perpendiculares trazados desde un vértice del triángulo al lado opuesto o a su prolongación. Prolongación, ahí acuérdense de esa palabrita porque la vamos a mencionar un poco más adelante. Tengo un triángulo, ¿cierto? Y ahí tengo una altura. Ojo, la altura no siempre va a ser así. ¿Por qué? Porque ¿cuántas alturas podemos trazar en el triángulo? El triángulo tiene 3 vértices, 1, 2, 3. Por lo tanto, podemos trazar 3 alturas. Bien, ahí aparecen las 3 alturas. ¿Y qué tienen en común las 3 alturas del triángulo? Que se intersectan en un punto que denominamos O, llamado ortocentro. Bien, ¿cómo se construyen las alturas del triángulo? Pasamos entonces a esto. Para esto vamos a necesitar regla y escuadra. Instrucciones entonces. Construyamos un triángulo acutángulo. Recuerda que en la guía anterior vimos la clasificación de los triángulos según la medida de sus lados y según la medida de sus ángulos. El triángulo acutángulo está clasificado según la medida de sus ángulos, ¿cierto? Entonces todos sus ángulos interiores deben medir menos de 90 grados. Construimos el triángulo. Ubicamos el ángulo recto de la escuadra. Esta escuadra aquí en este punto tiene un ángulo recto, ¿bien? Entonces, la escuadra yo la alineo, ¿cierto? La base con esta base del triángulo y la muevo hasta hacer coincidir, ¿cierto? Con este vértice opuesto a la base. Y cuando tengo aquí, lanzo aquí, ¿cierto? Con mi lápiz la raya y tengo una primera altura. Ahora, tengo que hacer las otras 2 alturas, es decir, la que cae desde el vértice B y la que cae desde el vértice A. El procedimiento es el mismo. Voy a tomar mi escuadra, ¿cierto? Con el ángulo recto acá y la voy a mover hasta que este lado, ¿cierto? Coincida con este vértice A y una vez que coincida voy a trazar, ¿cierto? La altura. Y lo mismo con el vértice B. Coloco acá, ¿cierto? Alineada mi escuadra con el ángulo recto y la desplazo hasta coincidir con el vértice B y trazo. Marco, ¿cierto? Aquí la intersección de estas 3 alturas y le pongo la letra O, que se refiere al ortocentro. Bien. ¿Cómo se traza la altura de un triángulo obtusángulo? Acuérdate que el triángulo obtusángulo es aquel que tiene un ángulo mayor a 90 grados. Bien, entonces, en este caso, como la base es pequeña, la prolongamos para poder trazar la altura correspondiente. Recuerda que al inicio te dije que íbamos a nuevamente acordarnos de esto. Prolongar, si esa es mi base, prolongar es que yo extiendo esta base, ¿cierto? Con una línea entrecortada, ¿cierto? O la puedo hacer de otro color para diferenciarla del triángulo. Yo la prolongo, ¿cierto? La escuadra yo la pongo, ¿cierto? Alineada aquí a la base. Aquí en el dibujo lamentablemente está al revés. La pongo alineada como lo hicimos en el ejercicio anterior y la muevo hacia acá hasta que me coincida con este vértice y ahí trazo la altura que aparece aquí con color rojo. Lo mismo tengo que hacer, ¿cierto? Con lo que viene acá, que yo les pido que construyan un triángulo acutángulo, obtusángulo y rectángulo y deben trazar en cada uno de ellos las 3 alturas para encontrar el ortocentro. Ya, aquí aparece hecho, más o menos en estos triángulos, porque recuerde que el acutángulo, aquí si yo lo veo, pareciera ser que es un triángulo, además de acutángulo, isósceles, ¿ya? Pero podría ser que usted dibuje un triángulo acutángulo que sea equilátero, así que no va a quedar con el mismo dibujo acá. Tiene que hacerlo, no es copiar el dibujo que tengo yo acá. Toma su escuadra, la alinea con la base, ¿cierto? Mueve su escuadra hasta que
tope con el vértice, traza acá, este otro lado, lo mismo, pone su escuadra, mueve la escuadra hasta que tope con el vértice y traza, lo mismo con el otro lado. En el triángulo obtusángulo, ¿cierto? Se prolonga aquí esta base y se traza la primera altura. Luego, esta base de acá, ¿cierto? Acá y lanzo la altura. Y finalmente, prolongo esta base, ¿cierto? Y trazo la altura. Si se dan cuenta, se intersectan fuera del triángulo por el diseño de mi triángulo. Al ser obtusángulo va a quedar aquí afuera. Y esta intersección, letra O de ortocentro. Y en el triángulo rectángulo, ¿cierto? Que probablemente se parece mucho a tu escuadra. Aquí tenemos un ángulo recto. Entonces, primero trazo esta altura, ¿cierto? Hasta acá. Luego me pongo acá, voy a trazar la del G y la del E. Si se dan cuenta, en el triángulo rectángulo, aquí se intersectaron mis alturas. Por lo tanto, ahí tengo mi ortocentro. Bien, te invito entonces a que lo hagas en tu cuaderno. Si tienes alguna duda, recuerda que me puedes contactar al correo apoyopedagogico.lmr@gmail.com. Bien, que estén muy bien. Nos vemos próximamente. Chao, chao.